Hola chicos, les mando un saludo, espero que se encuentren muy bien y deseo también que muy pronto nos reencontremos en nuestras clases presenciales. Pero mientras tanto vamos a seguir encontrándonos a través de la virtualidad y a través de la virtualidad vamos a seguir incrementando nuestros conocimientos, ¿listo? Y como decía Immanuel Kant, chicos, sapere aude, atrévanse a saber. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de filosofía y recordemos que nosotros hemos hecho ya todo un recorrido histórico desde la filosofía antigua hasta llegar a las puertas de la filosofía medieval. Hoy en nuestra clase vamos a hablar de lo que es la filosofía medieval, de qué siglo a qué siglo comprende. Vamos a hablar de manera general de la Edad Media. Vamos a hablar también del origen del término Edad Media y vamos a hablar desde el punto de vista del Renacimiento cómo se ve la Edad Media, ¿listo? Y también a lo largo de nuestras clases sobre la filosofía medieval nos vamos a dar cuenta o vamos a dar algunas razones para desmitificar la imagen que se tiene de la Edad Media, ¿listo? Y también vamos a hablar de lo que es el cristianismo y la filosofía, las características de la filosofía medieval y vamos a hablar de los padres de la iglesia y de los apologistas en esta clase. ¿Listo? La filosofía medieval es la etapa que comprende entre los siglos primero, segundo después de Cristo a los siglos 14, 15 después de Cristo y es un periodo que se divide en dos etapas. La primera es la patrística, que comprende la etapa de los padres de la iglesia y va desde el siglo segundo después de Cristo al siglo séptimo después de Cristo. Y la segunda etapa es la escolástica, que aquí se da lo que es el surgimiento de las escuelas y va de el siglo séptimo al siglo 14-15 después de Cristo. ¿Listo? Esto en cuanto a la filosofía medieval. Pero de manera general se considera a la Edad Media como ese periodo histórico que comprende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V con las invasiones de los pueblos germánicos en el año 476, ¿sí? Entonces, va desde el siglo V con la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento en el siglo XV. El origen del término Edad Media se va a dar entre los humanistas italianos que van a afirmar y van a decir que la humanidad ha pasado por dos momentos gloriosos y esplendorosos que son la antigua Grecia y el Renacimiento, ¿ya? Y entre estas dos etapas gloriosas y de gran esplendor se va a dar una etapa media que se va a caracterizar por estar sumergida o sumida en una gran oscuridad, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista renacentista, vemos que a este periodo de 1000 años de historia, que a esta etapa media se le van a dar unos adjetivos o unos calificativos como etapa de barbarie, etapa de retroceso, etapa de arcaísmo, etapa de oscuridad o etapa de superstición, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta etapa media va a ser todo lo contrario a la idea de progreso, a la idea de racionalismo que se viene dando en el periodo llamado Ilustración. Recuerden ustedes que el siglo XVIII es denominado el periodo de la Ilustración. ¿Por qué? Porque se une la razón a la ciencia y los pensadores de esta época van a afirmar y van a creer que su misión o su tarea es la de iluminar a la humanidad y sacarla de las tinieblas en las que estaba sumergido. Immanuel Kant va a describir la Ilustración como la salida del hombre frente a su incapacidad de pensar, ¿ya? Y va a afirmar que la Edad Media es todo lo contrario a la Ilustración, porque los hombres en la Edad Media se mantenían lejos del pensar, no tenían capacidad crítica ni de reflexión y no tenían libertad de pensamiento. La filosofía medieval se va a caracterizar por ser una filosofía teocéntrica, es decir, Dios se vuelve el centro del universo y por tanto Dios es el centro de la reflexión filosófica y se va a tener la concepción de que Dios es un ser superior, un ser sobrenatural que todo lo invade, que todo lo domina y asimismo un ser trascendente que subsiste por sí mismo y no le debe su existencia a nadie. Todos los seres le deben la existencia a él
pero él no se la debe a nadie. Surgen también algunas tendencias que van a intentar unir lo que son la razón y la fe. Nace la teología, se van a dejar atrás los cuestionamientos filosóficos griegos y van a surgir otros problemas filosóficos, especialmente sobre si la fe es superior a la razón o la razón es superior a la fe, y se va a afirmar que la filosofía es la esclava de la teología, es decir, que la razón debe preparar el camino de la fe y debe servir a la fe. ¿Listo? Hay una fuerte influencia también aristotélica en esta época y por tanto el mundo se va a regir a partir de planteamientos racionales. Las ideas de Platón se van a tomar también en esta época, pero desde el punto de vista de la fe. Y al igual que Platón se va a afirmar que la verdad es eterna y es inmutable, pero que no se alcanza a través de la experiencia, pero que sí se debe utilizar el conocimiento sensible. ¿Listo? Y la última característica es que el hombre se valora no como un ser independiente, sino como parte de la naturaleza. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la filosofía y el cristianismo, y vamos a hablar acá en esta parte de lo que es la patrística. Recordemos que al principio de este video habíamos dicho que la patrística está enmarcada en el siglo II al siglo VII y es el primer periodo o la primera etapa de la filosofía medieval. Pero antes de hablar de la patrística vamos a hablar del cristianismo y la filosofía, y vamos a decir que las escuelas helenísticas van a estar ubicadas en el tercer periodo de la filosofía griega, como ya sabemos, porque nosotros al estudiar filosofía antigua vimos que tenía tres grandes periodos: periodo preático, periodo ático y periodo helenístico. Es en el tercer periodo de la filosofía griega que se ubican las escuelas helenísticas, que van del siglo III antes de Cristo al siglo III después de Cristo. Y recordemos que habíamos dicho también en clase presencial que es allí en el periodo helenístico donde se gesta la semilla del cristianismo. A la mitad del periodo helenístico aparece el cristianismo, que no se presenta como una filosofía ni tiene la finalidad de resolver los problemas o los planteamientos de los filósofos griegos, sino que va a enseñar a los hombres el camino de salvación y se va a presentar como una religión y un sistema de vida que va a proponer a Cristo como modelo a seguir. Y las enseñanzas y los contenidos doctrinales del cristianismo van a influir tan fuerte en todos los filósofos griegos que a partir de la aparición del cristianismo, de esta nueva religión, ellos van a tratar de dar forma a un sistema filosófico propio. ¿Listo? No es una filosofía, pero sí se hace filosofía aquí en la etapa medieval. Con la aparición entonces del cristianismo se va a producir una revolución tan grande, tan amplia, que todos los términos de todos los problemas que se habían planteado anteriormente se van a modificar. ¿Listo? Y el cristianismo viene a aportar entonces así un conjunto de verdades necesarias para la salvación del hombre, que le van a interesar a la filosofía y que los filósofos antiguos trataron de encontrar en vano. Uno de estos problemas es el problema del arjé, es decir, los filósofos antiguos se preguntaban cuál es el origen del mundo, cuál es el arjé, ese principio primero que da origen a las cosas, y el cristianismo va a decir que ese origen de todo lo que existe está en Dios. Por lo tanto, el cristianismo viene a aportar dos conceptos fundamentales, dos conceptos revolucionarios, que son el concepto de la creación y el concepto de la moral del amor. En cuanto al concepto de la creación, el cristianismo va a decir que este mundo material, todo lo que existe, es el efecto de un acto creador de Dios. Dios pone al mundo en la existencia sacándolo de la nada. ¿Listo? Y en cuanto a la moral del amor, van a decir que la moral tiene dos imperativos fundamentales, que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Y la conducta moral es buena siempre y cuando la relación con Dios y la relación con el prójimo sea movida por el amor. Si el hombre hace o realiza un acto para que lo alaben, para que lo vean, ese acto o esa conducta es rechazada por el cristianismo. ¿Por qué? Porque los actos siempre han de ser movidos por el amor a Dios. ¿Listo?
Entramos ya a abordar entonces lo que es el tema de la patrística. Recordemos que va del siglo II al siglo VII y vamos a decir que durante los primeros siglos de nuestra era hubo un grupo de pensadores que se van a dedicar a la defensa racional de las enseñanzas del cristianismo. A este grupo de pensadores se les va a conocer como la patrística y a sus miembros se les va a llamar los padres de la iglesia. ¿Por qué se les llama padres de la iglesia? Porque con la exposición y la defensa que hacen de las enseñanzas del cristianismo se van a convertir en los padres espirituales de todos los miembros de la religión cristiana. Y se les llama patrística porque proviene del latín pater, que significa padre, y hace referencia al primer periodo del cristianismo, que se caracteriza por la defensa de la doctrina cristiana, y aquí entran los apologistas por el establecimiento y la elaboración de los dogmas, y entran los padres de la iglesia. También se caracteriza por los inicios de la filosofía cristiana y entra San Agustín, y también se va a caracterizar por la conservación de los frutos del pasado cuando el Imperio Romano es destruido y devastado. ¿Listo? ¿Quiénes eran los apologistas? Los apologistas lo que van a hacer es defender a los cristianos y a su doctrina de los ataques de los filósofos paganos, de los judíos y de los emperadores romanos, y son varones creyentes, doctos e instruidos, son expertos en filosofía griega, y ellos van a admitir lo que es la utilidad y la necesidad de la filosofía para aclarar la revelación. La revelación, recuerden chicos, que es esa manifestación de Dios al hombre, Dios que se comunica al hombre y se da a conocer. ¿Listo? Por lo tanto, los apologistas van a decir y van a defender que la fe está siempre por encima de la razón, pero que la razón es útil para aclarar los dogmas cristianos. Y entre los apologistas tenemos a San Justino, San Irineo y Tertuliano. Los padres de la iglesia están considerados como varones doctos y santos. En sus obras van a tratar sobre la doctrina evangélica, es decir, sobre la doctrina o las enseñanzas predicadas por Jesús, y van a hacer una exposición sistemática de todo el pensamiento cristiano. Los padres de la iglesia también van a defender la unidad de la fe contra las herejías que surgen a lo largo de este siglo o de estos siglos, y van a incorporar el pensamiento platónico y el pensamiento neoplatónico, y van a creer que no se debe racionalizar el dogma, y van a afirmar que la razón sirve para esclarecer, sirve para argumentar y defender el dogma cristiano, pero que la revelación se acepta siempre por la fe y que la fe va a estar por encima de la razón. Entre los miembros de la patrística tenemos a San Atanasio, San Basilio, tenemos también a San Gregorio Niceno y a San Agustín, y San Agustín va a ser uno de los máximos exponentes de la patrística, que de él hablaremos en otro video. Listo chicos, hasta aquí nuestra clase, agradezco mucho la atención y vamos a hacer tres cosas. ¿Listo? Primero vamos a tomar apuntes de esta clase, de este video. Luego vamos a hacer un texto filosófico, es decir, un texto argumentativo, donde ustedes van a dar razones y van a defender del por qué la etapa medieval no es una etapa de retroceso ni de oscuridad como se afirmaba en el Renacimiento. ¿Ya? Para eso van a consultar distintas fuentes y van a hacer un ensayo filosófico. Y por último vamos a hacer un cuadro en donde van a reflejar las diferencias entre la filosofía antigua y la filosofía medieval, especialmente en cuatro aspectos fundamentales. Primero, Dios. Segundo, el origen del mundo. Tercero, el ser humano. Y por último, la libertad y el mal. ¿Qué se pensaba en la filosofía antigua sobre estos temas? Y qué se piensa o qué se dice en la filosofía medieval sobre estos asuntos. ¿Ya? Chicos, les agradezco un montón. Espero les haya gustado este video. Cualquier duda, cualquier inquietud me llaman, que trataré de solucionarla lo más pronto posible. ¿Listo? Nos vemos. Chao.